cerrando la semana, ¿no? En medio pues de noticias que van avanzando en el proceso Lavajato. Ya hemos venido discutiendo los detalles del pedido de prisión preventiva contra Susana Villarán, que yo creo que era algo inevitable, no, en fin, sin opinar sobre la naturaleza del pedido en sí, sino dada la secuencia de hechos que veíamos, era prácticamente inevitable que se pidiera pues un pedido como este severo contra Susana Villarán y su exgerente. También nos hemos enterado hoy que, bueno, el martes siguiente se va a discutir la audiencia, o se va a dar la audiencia de la apelación de Luis Nava también a su prisión preventiva. Entonces vamos a tener varias noticias al respecto. La fiscal de la Nación le ha pedido a la Corte Suprema también un pleno casatorio sobre la prisión preventiva. Entonces todo eso está en discusión y evidentemente, como comentábamos hace algunos días con el penalista Luis Lamas, estamos enfrentando una nueva situación. Estamos enfrentando una nueva situación con conceptos jurídicos y penales que el país y, por supuesto, su sistema de justicia todavía tendrá que definir. José Carlos Requena es editor político del diario El Comercio y le damos la bienvenida esta noche para poder conversar de este momento complejo que vive el país. José Carlos, gracias por estar con nosotros. Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, evidentemente lo de Susana Villarán se veía venir, ¿no? Sí, se veía venir, pero la verdad, como bien mencionas, ha sucedido con tal rapidez que rápidamente nos vemos hablando ya de Villarán, dejando de lado a Humala, que también es un incidente esta semana, ¿no? Pero sí, era algo que se veía venir. La severidad es la propia que ha mostrado la Fiscalía. El lunes se va a definir en audiencia qué es lo que hace, qué es lo que determina el juez finalmente, pero seguramente si es que nos dejamos guiar por el patrón que se está dando. Es Concepción Carhuancho, además, el juez. Bueno, caso, ¿no? seguramente vamos a ver alguna prisión preventiva o algo similar. Bueno, en el caso de Susana Villarán ya no estoy tan seguro, no sé si es Sánchez Valbuena. En el caso de Humala, por supuesto, el que va a ver todo el control para ver si se va a juicio oral, si es él, ¿no? Sí, yo tampoco tengo la precisión, pero sí, en cualquier caso el lunes sabremos qué es lo que determina este juez, ¿no? Ahora, hay de todas maneras, en fin, con este pedido de la Fiscalía, ¿no? Para definir el pleno casatorio, el fiscal Rafael Vela había también demandado esto en el caso de Keiko Fujimori. O sea, claramente la Fiscalía está defendiendo o pretende quedarse en sus fueros con el tema de la prisión preventiva, a pesar de cierto debate indudable, ¿no?, que se ha dado en las últimas semanas sobre si esto es excesivo o no. La Fiscalía lo ha tomado realmente como un punto fundamental para su estrategia de aquí en adelante. Y lo toma además cuando hay un pedido vigente o cuando hay una gestión vigente al interior de la Corte Suprema, que es esta decisión del Pleno que está promoviendo, o que en cualquier caso el juez César San Martín va a tener un rol importante. Y cuando hay ya algunas sentencias del TC, lo cual abre un debate judicial, hay muchos abogados que piensan que esta medida es no aplicable, hay otros que más bien creen que es algo oportuno, y eso lo vamos a terminar viendo en las próximas semanas. Políticamente la Fiscalía sin duda está mucho más empoderada que el PJ, porque es lo que, al margen de las críticas que se puedan hacer, está mostrando algunos resultados, y esos resultados creo que lo ponen en una posición que a veces puede empujar situaciones como esta. Yo acabo de estar con el ex tribuno Víctor García Toma, que por ejemplo cree que esta medida es inaplicable o que al ser dada por un caso específico viola algunos preceptos constitucionales. Entonces ese es un debate que seguramente vamos a seguir viendo en las próximas semanas y que es fundamental, ¿no? Ahora, efectivamente la Fiscalía se está enfrentando ya de manera permanente a conceptos emitidos por el Tribunal Constitucional, por parte de la Suprema. Ellos se sienten de todas maneras, como dices, empoderados, ¿no? O sea, ellos realmente están respondiendo también a lo que es un clamor ciudadano que hasta ahora los ha acompañado de todas maneras, ¿no? Claro, un clamor ciudadano que muchas veces, digamos, puede promover algunos excesos, ¿no? Entonces, esas son cosas que no hay que perder de vista, sin que esto implique tampoco atar de manos a la Fiscalía. Y no hay que perder de vista que la Fiscalía son abogados, pues, o sea, son una parte en realidad. Los abogados suelen decir que el derecho no es una ciencia exacta y tienen razón,
pero esto también te abre a distintas interpretaciones en las que el Tribunal Constitucional, como órgano supremo en justicia constitucional, tiene que tener alguna, digamos, ya la voz determinante, ¿no? Entonces, cuando los fiscales o los jueces no siguen algunos preceptos que el TC ha marcado, te abren algunos espacios de discrepancia o de inseguridad que no debemos perder de vista. Hay supremos como el juez Salas Arenas, que en cambio se han mostrado evidentemente su apoyo, ¿no?, a los fiscales. E incluso los fiscales a veces lo citan en determinadas conversaciones informales, ¿no? Ellos dicen, no nos representa este y este, pero este sí. Claro, hay todo un debate. Sí, hay todo un debate, y entre los abogados hay algunos que son más conservadores, pegados a la norma, lo que dice la ley es como debe hacerse, y hay otros que más bien son dados a un poco más liberales, por llamarlos de alguna manera, que prefieren interpretar la Constitución, ¿no? Entonces, esto es un debate que sin duda es interesante. Creo que el país no ha transitado por cosas de esta naturaleza desde hace mucho tiempo, y esperemos que de esto salga algún aprendizaje. Hay penalistas, en cambio, que tienen discursos feroces, ¿no? Ya no voy a decir nombres, pero conversando también con algunos penalistas, pues te dicen, bueno, pero es que esto que ha ocurrido, pues es parte o la responsabilidad de los políticos, ¿no? Y esto que se ha venido dando, pues no es democracia, ¿no? Algo así. Entonces, y eso responde también probablemente a un sentimiento o una reacción de parte de la ciudadanía que dicen, pues sí, pues, ¿no? O sea, el famoso váyanse todos, ¿no? Claro. O en este caso ya sería más o menos quememos a todos en la plaza. También se llega a una posición en ese sentido, y uno tiene pues el gran signo de interrogación sobre si esto le va a hacer bien o no necesariamente bien a siempre la frágil democracia peruana, pues que no está tan asentada como uno quisiera, ¿no? Claro, hay algunos, efectivamente, si en personas, digamos, creo que en general la ciudadanía tiene algo de impaciencia frente a estos recursos legales que muchas veces terminan siendo dilatorios. Entonces, llegan unos fiscales con gran ímpetu a básicamente utilizar los recursos que le da la ley. En algunos casos jugando al borde del reglamento, en algunos casos utilizando algunos recursos más para acogotar algunos eventuales testigos. Pero siempre dentro de la ley, es verdad. O sea, ellos juegan duro, pero dentro de la ley. Siempre dentro de la ley, ¿no? Yo no creo, por eso cuando siempre se ha hablado de persecución política aquí, yo la verdad no es algo con lo que concuerde. No. Y hay separación de poderes, y hasta ahora la separación de poderes ha primado. Ahí, hasta ahora ha primado, ¿no? Sí, al margen de las deficiencias o de críticas que pues, se puedan tener, creo que es lo que ha primado, ¿no? Ahora, la interpelación que vimos, tú escribiste tu columna sobre la inminente interpelación en ese momento a la ministra de Educación, y criticaste incluso al presidente Vizcarra, ¿no?, como diciendo no utilicen la educación para politizar. Pero en realidad lo que estamos viendo es que, claro que la educación se va a utilizar para la politización. Más allá de lo que tú señalabas en tu columna, lo que hemos visto en la interpelación, que bueno, ya pasó, ha sido, digamos, una toma de posiciones alrededor de este famoso enfoque de género que ya venía de atrás, pero que mi sospecha es que va a hacer todavía más fuerte este debate alrededor de si eres conservador o si eres liberal o si quieres homosexualizar a los chicos, que bueno, eso está pasando más o menos en otras partes. O sea, la política retrocede y este debate un tanto identitario a partir de estos rasgos comienza a tomar mayor protagonismo, ¿no? Claro. Sí, lo que yo planteé en mi columna era que, digamos, no hay que temerle a los mecanismos que la democracia a la interpelación te da. que finalmente... La interpelación, al final de cuentas, le permite al gobierno mostrar lo que es su política en esto. Es cierto que es un debate algo desgastante. Es cierto que hay algunas posiciones o algunas personas como la congresista Arimborgo diciendo que... Sodoma y Gomorra. O que el sexo solo tiene fines reproductivos. Sí. Es cierto que hay posiciones así con las que uno puede discrepar. No vamos a abundar en comentarios. No vamos. Pero, bueno, estamos en horario de protección del menor, además. Pero, digamos, al margen de eso, es un mecanismo que trae la democracia, ¿no? Ahora, ¿es ocioso? Sí, creo que es ocioso. Creo que el gobierno ha salido relativamente fortalecido, por lo menos en este punto. No para siempre, efectivamente, el 24 se anuncia una marcha. No, y la ministra Flor Pablo no es ninguna florecita, ¿eh? O sea, no, se ha defendido yo creo muy que bien. Se ha defendido bien, yo creo que ha hecho gala de la larga trayectoria que tiene el sector de educación. Pero creo que este es un debate, si quieres, muy estridente, pero que quita de vista otros problemas mucho más importantes, claro, ¿no? Porque este es el contenido de una currícula, pero tenemos otros problemas muy serios en la educación
que deberíamos discutir con el mismo ahínco con el que se discute el enfoque de género, ¿no? Ahora, bueno, se ha hablado también mucho del papel del primer ministro en este caso. Me consta que para esta interpelación ha habido mucho interés de la PCM, ¿no? O sea, no se podría decir que la iban a dejar a la ministra sin respaldo político. Pero a propósito de todo el tema de la reforma política, que si esta había perdido protagonismo, que si el propio Salvador del Solar no había de alguna manera acompañado las expectativas, ¿no?, de lo que fue su nuevo cargo pues en estas semanas y que no se posiciona, y si bien ¿crees tú que el gobierno va recuperando el control de la agenda, que puede de alguna manera replanteárselo, reencauzarla, o lo ves todavía así un poquito diseminado? Mira, yo la verdad soy bien escéptico, muy a mi pesar, de lo que en términos de materia de reforma política se pueda lograr, y eso solo podría cambiar si encuentras actores realmente interesados, y te hablo no solo el presidente, sino también el Congreso, por hacer algunos cambios. Ese interés, más allá del interés en el Ejecutivo por pechar y en el Legislativo por amarrar todo, no lo veo, ¿no? Entonces es algo lamentable. Que espero que cambie, espero que en algún momento haya... Todavía hay tiempo, es cierto, hay y todavía tiempo, se puede presionar en el debate, ¿no? Sí, y yo creo que con una masa crítica mínima en el Congreso, te hablo de 8 o 10 parlamentarios que puedan mover estas cosas, podríamos llegar a algo, ¿no? Eso todavía no lo hay. Creo que uno de los flancos que tiene el gobierno es tener una buena correlación parlamentaria. No hay una bancada, la bancada de lo que el gobierno se precia no tiene voceros tan articulados. Quizás el señor Bruce, que estuvo en responsabilidades ministeriales hasta hace poco, puede hacer algo, quizás la señora Arauz, pero paras de contar, ¿no? Lo que tiene luego es la verdad, mucho de barra, pero poco de efectividad. Porque si nos ponemos en la perspectiva del Ejecutivo, en mi opinión, es muy importante que en estos días recupere otra vez viada el tema de la reforma. Muchos dirán que sí es importante, que si no es importante, pero el hecho es que es un tema en el cual si el Ejecutivo retrocede, además va a ser percibido como una derrota importante. Ya lo que estamos viendo en la Comisión de Constitución es que la señora Barta está diciendo gracias por el insumo, es el popular gracias por el insumo, que fue lo mismo que le dijeron a Patricia Donaire, que terminó saliendo del fujimorismo por esto. Y claro, al parecer en la discusión están quedando por fuera proyectos de ley bastante importantes, sobre todo que tienen que ver con democracia interna, el tema de las elecciones primarias para los partidos y una serie de temas que uno dice, si el gobierno quita el dedo de ese botón, pues le puede costar también, ¿no? Claro, yo creo que ahí yo creo que el informe de la Comisión, todo este es el esfuerzo más importante por, de alguna manera, compatibilizar o poner juntos todos los puntos más relevantes. Pero creo que al final de cuentas, como bien decía el propio comisionado Martín Tanaka, es un punto de partida. Los proyectos que se han presentado deben ser debatidos y seguramente van a subir algunos ajustes. Creo que ya hay un set de cosas que se pueden hacer y es sobre esa base que se debe empezar a discutir. Para eso vas a tener que o ser muy persuasivo con la señora Bartra o con quien tome su responsabilidad o con alguien que asuma algún liderazgo y que muestre alguna apertura a estos temas, cosa que hasta ahora no se ha hecho. Lo que se ha hecho es seguir pechando sin tener en consideración que, nos guste o no, Fuerza Popular tiene todavía 55 parlamentarios y en alianza con las bancadas con las que suele votar, como el APRA, va a ser muy difícil hacer una reforma sin sus votos, ya sin decirse siquiera su concurso, ¿no? Lo primero es persuadir. Eso yo sé que muchos escépticos dirán, con el fujillaprismo no se puede hacer nada, pero es el Congreso que se ha elegido en 2016. Claro. Entonces, ¿qué puedes hacer? Yo no sé, por supuesto hay algunas personas que te dicen, presente cuestión de confianza. Ok, se presenta cuestión de confianza, esto lo tendrá que ver algún nuevo parlamento. ¿Va a ser muy distinto al que tenemos ahora? Yo lo dudo, la verdad. Y claro, y vas a pasar otra vez por el trance de elecciones parlamentarias, que como están las cosas sería para completar este periodo, creo, ¿no? Entiendo que sí, ¿no? O sea, entonces, tal como están las cosas, entonces sería incluso impopular a la larga, porque te van a decir como gobierno, oye, llevaste esto a este punto, ¿no? Y mira, para elecciones y todo un despliegue para elegir un Congreso que, como tú dices, no sabemos qué tipo de calidad va a tener y para un periodo muy corto. Que es algo como lo que estamos viendo de alguna manera con o sea, hay muchas cosas que te llenas de entusiasmo, dices hay que hacer todo esto de nuevo,
y de pronto te encuentras con un nudo. El caso de lo que pasó con el Consejo Nacional de la Magistratura es emblemático, ¿no? Porque se desarma el Consejo Nacional de la Magistratura, se forma esta comisión especial, se convoca a la Junta Nacional, se arma un plazo. Hoy ha circulado la lista de eventuales candidatos y hay algunos nombres que la verdad llaman a la preocupación en esa lista. Entonces tú dices, ¿qué filtro se ha puesto aquí de verdad? ¿No? ¿Qué filtro? Y además, bueno, ha habido mucho problema para que se inscriban. O sea, parece que los buenos, no adelanto opinión, esperamos que no al final se logre una buena nómina, pero que los reputados, pues, no se han animado. Y yo creo que ese es un reflejo de lo que estamos viviendo en el país, ¿no? Sí, y que claro, y ahí también quizás, yo sé que esta cuestión de los notables puede ser muy controversial y que lo meritocrático suele ser muy popular, pero cuando haces un concurso de méritos, entre otras cosas, expones a gente de larga trayectoria a evaluaciones que no necesariamente van a pasar, y no porque carezcan de conocimiento, sino porque ya tienen tal especialidad que quizás ya no te puedan responder, no sé, pues alguna cosa básica, porque ya se han desacostumbrado a dar exámenes, si quieres, ¿no? Entonces, claro, ¿quién se anima a dar esto? No necesariamente los... Claro, hay algunos nombres que sí, digamos, llaman a cierto optimismo. He visto el nombre del ex fiscal supremo Víctor Cubas Villanueva, por ejemplo, de la ex congresista Rosa Mavila, que creo que son personas respetables, pero hay otros nombres que sí jalan un poco la alerta, ¿no? Ahora, esta dinámica, ¿cómo se engancha con la campaña? Siempre es una campaña silenciosa, ¿no? Por la presidencia del Congreso. Cuando hablamos en fin, de Rosa Bartra, se dice que Rosa Bartra quiere ser, se dice que la señora Letona quiere ser, no sé quién ha dicho que no va a ser ahorita. Se dice que Juan Cheput, que está, me parece, por acá, por estos lares, ¿no? Sería pues una suerte de gallo de tapada, se lo vamos a preguntar en algunos minutos. Pero ¿qué cosa expresaría cada uno? O sea, si es que finalmente lo que quieres es sacar una reforma política, ¿cuál es el perfil al cual se debería perseguir? El propio Salaverry, también hay quienes acompañan la idea de una reelección de Salaverry. ¿Por dónde se van a soltar esa baraja de cartas? Te estás olvidando de Víctor Andrés García Belaúnde, que es otro nombre que ha circulado. Por supuesto. Sí, mira, ahí creo que, como bien decía Enrique Castillo hoy en su columna en gestión, el julio va a ser fundamental, ¿no? Ahí quien tenga la mesa directiva, no solo a nivel de la presidencia, sino de conformación de la mesa directiva, va a ser determinante para lo que puede plantear en términos de reforma política, ¿no? Yo creo que el fujimorismo mal haría intentar controlar, por lo menos de la presidencia, y la verdad no creo que tenga un candidato. Es cierto que con sus votos le alcanza, por ahora, pero creo que si Fuerza Popular retome el control del Congreso sería una situación muy tensa. Entonces yo aspiraría a que más bien se logre algún nivel de consenso, quizás no con la participación, pero sí con los votos de O sea, Cheput, García Belaúnde en esa medida tendrían porque fíjate, dentro de un mejor perfil. Yo creo que, o cualquier otro... Porque a Salaverry no lo van a reelegir pues ni hablar. Salaverry creo que tiene menos posibilidades, difícil, ¿no? Yo creo que lo que podría aspirar a alguien ajeno al fujimorismo es que el fujimorismo se parta, cosa que a veces ha pasado, pero que no creo que en esta situación tan sensible pase, ¿no? Y digo que alguna vez ha pasado porque ayer la ley del cine, ayer o antier, fue aprobada con el fujimorismo, con 5 votos del fujimorismo, 5 o 6 votos del fujimorismo, que sí te muestra que a veces Francesco Petrosi casi le da un síncope. Nosotros hablamos después con él y estaba indignado del nivel del debate porque decían que esto era para Salvador del Solar. Ahora están circulando la declaración jurada de Salvador del Solar, donde tiene pues una compañía pues que se dedica al cine. Entonces, lo cual es legítimo. Entonces, no, ¿para qué cine? Decían, ¿no? Pero eso te da un nivel caso, también complicado. Creo que es complicado, va a ser complicado, va a requerir mucho manejo político, lograr algún nivel de acuerdo con Fuerza Popular con el que, muy a pesar de sus detractores, tienes que contar. O sea, sea como aliado, sea como asegurándote sus votos, pero no veo que se pueda armar una lista de oposición que vaya a ir contra Fuerza Popular, que le vaya a ganar, numéricamente que vaya a ganar la presidencia. Quería de todas maneras, para terminar, aprovechar tu know-how en términos de un tema que muchas veces, o un ámbito que lamentablemente pasa por debajo del radar y es donde se está jugando mucho, que es el tema regional. Por supuesto, Las Bambas nos devolvió, ¿no?, de todas maneras, aparte de este debate, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué puntos tú ves ahora mismo
al cual les deberíamos prestar la atención. Obviamente el tema de conflictos es uno, pero ¿qué más está ocurriendo? Mira, el Ejecutivo le ha puesto mucho entusiasmo al tema de Madre de Dios, que creo que es positivo, pero sí se ha descuidado un poco. Tú mencionas Las Bambas, yo también mencionaría Tía María, ¿no? Que es un proyecto importante que debería salir y que se dé poco espacio para que eso lamentablemente se dé. Hace algunos días el ministro Ismodes da una conferencia de prensa con los periodistas extranjeros y no se le notaba tan optimista. Incluso los diarios rebotaron esta noticia como que la empresa debía hacer más. Y ese es un discurso que, digamos, puede ser muy popular, muy efectista, pero que es más o menos injusto. Tú entregas una concesión y el gobierno tiene de alguna manera un rol mediador o un rol de garantizar que aquel que te ha conseguido la concesión pues pueda hacer su trabajo tranquilamente. Decirle a la empresa que tiene que hacer más es, si quieres, poner demasiada carga y demasiadas expectativas en algo que el gobierno debería ser el que se asegura, ¿no? Eso, sin duda, te traba este proyecto en particular, pero te da un mal referente para los otros proyectos que casi todos están parados, sin contar además con el estropicio que ha causado el caso Lavajato y Odebrecht para una necesidad que es vital, que es la infraestructura, ¿no? Así es, además en un ambiente complicado porque se te viene el paro agrario y en el paro agrario hay una gran presión, por ejemplo, de los arroceros de Camaná, ¿no? Y allí ves, y por supuesto, cuando hablas de Tía María, hablas del choque, ¿no? Claro. No de siempre, entre el agro y el uso del agua y la inversión minera. Entonces, allí vamos a medir probablemente las aguas, literalmente, de cómo se puede dar también esta tensión, ¿no? Eso preocupa, sí, preocupa especialmente. Como se ha dado las cosas en el gobierno de Vizcarra, ha sido una esta permanente que me pongo un poco terco en algún momento y luego cedo, ¿no? Esa dinámica sin duda te crea un precedente peligroso para lo que vaya a venir. Y lo que va a venir, tú has mencionado el paro agrario. No sabemos, yo he visto que hace 2, 3 días los agricultores dijeron no queremos hablar con la ministra y no hablaron con la ministra. No quieren hablar con el presidente. Claro, entonces es una situación bien compleja y acá nuevamente la carencia de operadores políticos, ya no a nivel ejecutivo o legislativo, sino a nivel regional, creo que van a empar a pasar facturas. José Carlos, muchas gracias por esta conversación, por visitarnos. Vamos a ir a una pausa, ya que estamos hablando de Juan Sheput, no le duelan las orejas, pues no lo vamos a traer a Juan Sheput y le vamos a hacer las preguntas del caso. No se vayan.